El tema que hoy nos convoca es la filosofía cristiana, la patrística y un poquito de la escolástica. Ya en los últimos tiempos del mundo antiguo, cuando los griegos y los romanos filosofaban en diferentes escuelas como la academia, la estoa, el jardín de los epicuros, empieza a suceder un fenómeno que marcará toda nuestra cultura. Surge el cristianismo, y al principio en una forma inadvertida para luego infiltrarse produciendo antipatías, escándalos y discusiones, hasta que termina sentándose como la doctrina oficial del imperio en el año 313 con el emperador Constantino. El cristianismo es una religión basada en la fe, en una revelación divina, que está contenida en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué entonces nos planteamos con un acontecimiento tan importante para la filosofía el aparecimiento de una creencia religiosa? ¿Cuál es esa relación entre el cristianismo y la filosofía? Y lo que sucede es que esta creencia religiosa trae un mensaje muy diferente al pensamiento en que se movían los griegos. Cambian los supuestos de los cuales el hombre se pregunta, cambia el lugar en que el hombre se coloca dentro del cosmos y cambian también las preguntas fundamentales que él se hace. El griego consideraba que la naturaleza era algo que estaba allí desde siempre y en este supuesto se cuestiona el cambio. Pensaba también que la materia era eterna y por ello se preguntaba el cómo daban origen las cosas. Creía que el mundo era algo ordenado y posible de entender, y por eso se interroga acerca del conocimiento y de las relaciones entre el ser y el entendimiento. Ahora estos supuestos cambian y parten de una creencia explícita a la cual se adhiere y no se cuestiona racionalmente, sino que se acepta. El cristianismo de los primeros tiempos acepta la revelación bíblica y desde ella surgen otros cuestionamientos diferentes de los griegos, por lo cual empezamos a hablar de una filosofía cristiana. Como la creación que dice según las escrituras que Dios hizo el mundo de la nada. La interpretación de la historia, la verdad de la revelación, el lugar del hombre en el cosmos y las preguntas fundamentales que el hombre se hace, la aceptación de la creación como una verdad, hace surgir nuevas interrogantes, tales como ¿por qué Dios creó el mundo si es autosuficiente? ¿Se produce un cambio real en él? Se- ¿Cómo puede cambiar si él es perfecto? ¿Creó Dios el mal? ¿Por qué permite el mal? ¿Cómo es esto de que existe solamente Dios y entonces no había ni tiempo ni espacio? Pues estos vienen con la existencia del mundo. Todas las cuales surgen de la fe y buscan sus respuestas a través de la razón. Y este era el otro problema presente en la filosofía cristiana y a través principalmente de la antigüedad y la Edad Media, ¿cierto? El conflicto entre fe y la razón. ¿Qué relación existe entre la fe y la razón? ¿Pueden contradecirse? ¿Cuán necesaria es la racionalidad para la fe? ¿Cuál es más importante? Y el primer periodo de la filosofía cristiana se desarrolla en el mundo antiguo, dentro de la cultura grecorromana, y se extiende entre los siglos segundo y quinto, que se llama la patrística. Y los pensadores cristianos empiezan a utilizar la filosofía como una ayuda en su labor religiosa, y esta labor la comienzan a hacer en estos siglos los padres de la iglesia, ¿cierto? Por eso recibe el nombre de la patrística. También ellos quieren convertir a su fe al mundo pagano, y una manera de entenderse y razonar con ellos es a través del pensamiento filosófico. Los primeros padres de la Iglesia no elaboraban una filosofía completamente original, sino que toman elementos de los filósofos anteriores tratando de buscar los puntos coincidentes o que más se asemejen a sus creencias. Y el, y la filosofía que más ellos utilizan, ¿es cierto?, es la platónica. ¿Ya? Tiene que ver también con ese mundo ideal de las ideas y lo relacionan, ¿cierto?, con este mundo eh, hacia donde va Dios, que es perfecto, como las ideas perfectas que eran de Platón. Por otra parte, Agustín nace en la provincia romana de Numidia, en el norte de África, lo que hoy es Argelia, y posee las características de los africanos de su época. ¿Cuáles eran esas características? El apasionamiento, ¿cierto? El lenguaje barroco, pero también es un hombre del imperio. Y ese lugar de África era entonces parte del imperio romano, y Agustín se siente ligado a él y conmovido con su inminente caída. Su padre Patricio es pagano y es un hombre violento y de gran sensualidad, la que hereda Agustín, presentándose esta una dificultad para su conversión. ¿Ya? Su madre Mónica, canonizada por la Iglesia, de un cristianismo muy vivido, reza constantemente por la conversión de su hijo y llora su alejamiento de Dios. Finalmente él estudia en Cartago
y desde muy joven manifiesta su inquietud por encontrar la verdad. Poseedor de un espíritu de búsqueda incesante, conoce a Cicerón a través de su libro El Hortensio y se entusiasma por dedicarse enteramente a la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda y la busca en las Sagradas Escrituras y luego en la secta de los maniqueos, a la cual se incorpora, ¿cierto? Se enamora y tiene un hijo llamado Adeodato, pero muere muy joven. Los maniqueos tienen una secta que había incorporado elementos del cristianismo, pero también de religiones orientales, especialmente el zoroastro. Ellos consideraban la existencia de dos principios poderosos e irreconciliables, que luchaban en el mundo y en el hombre, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Además pensaban que toda la realidad era algo corpóreo, por lo cual Dios y el alma también lo eran. Agustín permanece con ellos, con los maniqueos, durante 10 años y desilusionado de ellos va a Roma como profesor de retórica y de ahí a Milán. Y en Milán sufre dos influencias decisivas. Por una parte, la de los neoplatónicos, a través de la lectura de Plotino, lo que lo atraen con su fuerte espiritualidad, reconociendo que las realidades de Dios y el alma deben ser espirituales, y con su idea de que el mal es la última degradación del bien o su ausencia. Empieza a leer a San Pablo y se debate en un tiempo de angustia y en la incertidumbre sin saber qué decisión tomar. Él mismo cuenta en sus confesiones que estando en uno de esos momentos de dolorosa indecisión, escuchó la voz de un niño que le decía, toma y lee. Y tomó las escrituras y se encontró con el siguiente texto de Pablo. No en banquetes ni embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no contiendas ni emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer las necesidades del cuerpo. Cosa que le marcó profundamente en el camino hacia su conversión del cristianismo. Sus escritos filosóficos comienzan precisamente desde el momento de su conversión al cristianismo, por lo que están impregnados de fuertes vivencias religiosas y de un cuestionamiento que es al mismo tiempo búsqueda de Dios y aclaración de la fe. Entre sus pensamientos afirma, la fe busca la comprensión, creo para entender, y vemos en dicho pensamiento y afirmación condensada su actitud de que la fe lo empuja a cuestionarse y a tratar de entender lo más posible. Por eso en su tratado sobre la Trinidad, en que reflexiona sobre uno de los misterios más incomprensibles de la religión, lo vemos intentando penetrar con su razón en lo que es la esencia de cada una de las personas de Dios y en sus relaciones mutuas. Y aunque Agustín no se cuestiona su fe, encuentra que la razón también le ayuda, no a probar sus verdades, pero sí a ver que ellas son razonables y que es razonable el creer. En la frase, entiende para que puedas creer y cree para que puedas entender, él plasma este pensamiento que ha ayudado a la filosofía cristiana posterior en su siempre presente problemas de las relaciones, de la fe y la razón. Dando a entender, ¿cierto? Profundizando esa dualidad, ¿cierto? La fe y la razón, no como una fe ciega, sino como eh, una fe razonada, ¿cierto? Los dos temas esenciales de su filosofía fueron Dios y el alma. Y San Agustín compara las tres facultades del alma con la Trinidad divina. ¿Es cierto? La Trinidad entendida como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Esas son las personas que forman la persona de Dios. Así como hay un solo Dios, con tres personas distintas, dice Agustín, hay un solo yo, que es el alma, siempre idéntica a sí misma con tres facultades. La memoria, que es el alma del alma, y es que gracias a la memoria el yo tiene presente y su pasado y posibilidad de futuro. La inteligencia, que es la facultad de entender o el intelligere, leer dentro, que es la que busca y llega finalmente a la verdad. Y la voluntad, ¿cierto? Pero la voluntad la entiende como el amor que nos mueve, ¿cierto? La voluntad como ese motor que nos lleva a hacer cosas. Y para él, esta voluntad tiene que ver con esto. Ama y haz lo que quieras, pero no es cuando yo amo y hago lo que yo quiero cuando quiero, no. Él lo entiende, ¿cierto? Como este amor que siempre va hacia el bien. Hago las cosas, pero las tiendo a hacer el bien, hacia Dios, ¿cierto? Estamos hablando de que está convertido, ¿cierto?, en la religión cristiana. También en su libro Las Confesiones se pregunta sobre la existencia del mal y dice que el mal no es una sustancia, el mal es carencia.
es la falta de bondad de vida y la falta de ser. Y hace una extensa reflexión de ello, muy interesante, por lo cual los invito a leer las confesiones de San Agustín si quieren profundizar aún más en el tema, ¿cierto?, de reflexionar sobre la memoria y el enigma del tiempo. Esas son las confesiones en el libro 11º. Y finalmente, ¿cierto?, la pincelada de la filosofía escolástica que se da durante la Edad Media, cuyo tiempo de la historia abarcó 10 siglos desde el quinto hasta el 15º. Y ese lo veremos, ¿cierto?, la próxima semana. Continuaremos, ¿cierto?, después con lo que quedamos de la escolástica y lo que será la filosofía moderna. Ahora la reflexión para todos es, ¿qué piensa usted del mal? Y les dejo una cita. Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos.